Mi hijo me arrojó café caliente encima, gritando: «¡Estás demasiado viejo para contestarme!» Y se rió, esperando ver mi impotencia. Pero me limpié la cara con calma. Metí la mano en el bolsillo y saqué algo que lo hizo gritar de horror. Definitivamente no esperaba ese giro de los acontecimientos. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La cifra de $50,000 me golpeó como una bofetada. Luego, Ricardo se corrigió a sí mismo. $500,000. $500,000 para su último plan. Papá, necesito $500,000. Esto es una inversión en el futuro. Su voz llevaba ese tono familiar de quien se cree con derecho a todo, mientras caminaba de un lado a otro de mi sala de estar, con sus zapatos de diseñador resonando contra la madera noble que Carmen y yo habíamos restaurado hace 20 años. Permanecí sentado en mi sillón de cuero junto a la chimenea, con la biografía de Churchill todavía abierta en mi regazo. A mis 72 años, había aprendido el valor de las respuestas mesuradas. Hijo, no tengo esa cantidad de liquidez disponible. Ricardo se detuvo a mitad de paso, su rostro anguloso contorsionándose por la frustración. Se pasó los dedos por el cabello ralo, heredado de mi lado de la familia, aunque nunca lo reconocería. ¿Qué quieres decir con que no lo tienes? Vendiste tu negocio inmobiliario por millones. Ese dinero está invertido, diversificado. No está sentado en una cuenta corriente esperando tu próxima idea brillante. Mantuve mi voz firme, observando cómo su agitación crecía como nubes de tormenta. Entonces liquida algo. Esta aplicación revolucionará la entrega de comida, optimización de rutas impulsada por inteligencia artificial, pedidos predictivos. Sus manos gesticulaban salvajemente, pintando capturas de pantalla invisibles en el aire. Tengo inversores alineados, pero necesito capital inicial para mostrar compromiso. El fuego crepitaba entre nosotros, proyectando sombras danzantes que me recordaban otras noches de invierno, cuando esta habitación albergaba calidez en lugar de tensión. «Ricardo, ¿tu historial con las inversiones?» «No», me señaló con la agresión de un hombre acorralado. «No me eches en cara mis errores del pasado. Esto es diferente. Esta es mi oportunidad de triunfar finalmente». Triunfar finalmente. Como si su cómoda vida suburbana con Paulina representara algún tipo de dificultad. Como si la educación en escuelas privadas que yo había financiado, los autos que había ayudado a comprar, la ayuda para el pago inicial de su casa adosada, nada de eso importara porque su tercer emprendimiento comercial había fracasado. Entiendo que te apasione esto, pero no puedo arriesgarme. Entonces vende esta casa vieja. Es demasiado grande para ti de todos modos. Las palabras salieron afiladas, calculadas. Él había estado preparándose para esta sugerencia. Estás dando vueltas aquí como un fantasma. Consigue un buen apartamento, tal vez en una de esas residencias para personas mayores con actividades. La habitación se quedó en silencio, excepto por el suave siseo del roble quemándose. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Mis manos agarraban la encuadernación de cuero del libro. Esta casa es mi hogar. Viví aquí con tu madre. Mamá se fue hace 5 años, papá. 5 años. Su voz se elevó, haciendo eco en el techo abovedado. No puedes vivir en un santuario para siempre. Sé práctico. El mercado inmobiliario está caliente. Podrías sacar 1,000,000 fácilmente, tal vez más. 1,000,000 fácilmente. Como si la cocina donde Carmen le enseñó a hacer panqueques fueran solo metros cuadrados. Como si el patio trasero donde habíamos jugado a la pelota no tuviera más valor que su tasación de propiedad. No voy a vender mi casa, Ricardo. Algo cambió en su expresión entonces. La decepción se endureció convirtiéndose en algo más feo. Eres demasiado viejo y terco para entender los negocios modernos. Mientras estás sentado aquí aferrándote a tus recuerdos, las oportunidades reales están pasando. Tomó su abrigo del sofá, con movimientos bruscos y una ira apenas controlada. Paulina tenía razón. Te has vuelto imposible de razonar. La puerta principal se cerró de golpe con fuerza suficiente
para hacer vibrar los marcos de las fotos en la repisa de la chimenea. A través del ventanal, vi los faros de su auto de lujo barrer el camino de entrada cubierto de nieve antes de desaparecer en la noche de enero. Me senté allí escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor, la calidez del fuego incapaz de ahuyentar el frío que sus palabras habían dejado atrás. El reloj en la repisa marcó pasadas las 8:30, marcando el final de lo que esperaba que fuera una agradable visita de padre e hijo. En cambio, había visto algo en Ricardo que había estado tratando de ignorar durante meses. El frío cálculo de un hombre que veía a su propio padre como nada más que un obstáculo para sus ambiciones. La biografía se deslizó de mi regazo mientras me recostaba en el sillón, sintiendo repentinamente cada uno de mis 72 años. El vaso de whisky vacío estaba en la mesa auxiliar donde lo había dejado, el residuo ámbar, atrapando la luz moribunda del fuego. Mis piernas se sentían pesadas mientras me levantaba del sillón, las articulaciones protestando por el movimiento. La casa parecía más grande tras la partida de Ricardo. Las habitaciones se extendían hacia sombras que no existían una hora antes. Me dirigí a la biblioteca, encendiendo la lámpara de lectura de latón que Carmen me había regalado para nuestro 20º aniversario. El brillo amarillo calentaba los estantes de roble alineados con primeras ediciones y fotografías familiares. Esta habitación siempre había sido mi santuario, el lugar donde se tomaban decisiones importantes, donde había planeado estrategias comerciales y reflexionado sobre las complejidades de la vida. El álbum de fotos descansaba en su estante habitual, grueso de recuerdos y encuadernado en cuero desgastado que se había suavizado con los años de manejo. Lo bajé con cuidado, sintiendo su peso familiar, y me acomodé en la silla de lectura color burdeos junto a la ventana. La primera página se abrió con Ricardo a los 3 años, con esa sonrisa de dientes separados, dando sus primeros pasos tambaleantes a través de este mismo piso de la biblioteca. La letra de Carmen en tinta blanca debajo decía: 15 de marzo de 1993. Nuestro niño está caminando. Casi podía escuchar su risa encantada resonando en la habitación. Pasé la página lentamente, con reverencia. Ricardo a los 5 años, montando su primera bicicleta en el camino de entrada. Mi mano estabilizadora apenas visible en el borde de la bicicleta. Había estado tan decidido a montar sin ruedas de entrenamiento, las lágrimas de frustración convirtiéndose en chillidos de alegría cuando finalmente encontró su equilibrio. Papi, quiero ser igual que tú. El recuerdo de su voz, clara y llena de admiración, parecía susurrar desde la fotografía. Mis dedos trazaron el borde de otra imagen, nuestro viaje de pesca al lago cuando tenía 12 años. Había atrapado su primer pez ese día, sosteniéndolo con orgullo mientras yo sonreía detrás de él. Habíamos pasado horas en ese bote, hablando de todo y nada. El tipo de conversación fácil que fluye entre padres e hijos, cuando el mundo se siente perfectamente alineado. El whisky que me había servido permanecía intacto en la mesa auxiliar, mientras continuaba pasando las páginas. La graduación de la escuela secundaria, Ricardo con su toga y birrete, el segundo mejor de su clase. La celebración de su carta de aceptación universitaria en su restaurante italiano favorito de entonces. Su primera oferta de trabajo, el orgullo en sus ojos cuando había llamado para compartir la noticia. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo ese niño de ojos brillantes que quería ser igual que su padre se transformó en el hombre que se había parado en mi sala de estar esta noche, viéndome como nada más que una fuente de financiamiento? Encontré las fotos de la boda cerca del final, Ricardo guapo en su smoking negro, Paulina radiante en seda blanca. Incluso entonces, sentí algo calculador en su sonrisa, aunque lo había descartado como nervios previos a la boda. Carmen me había susurrado durante la recepción: ella será buena para él, Roberto. Ella lo ayudará a concentrarse. ¿Concentrarse? ¿Sí? Paulina ciertamente lo había ayudado a concentrarse en el dinero, el estatus y lo que su herencia podría comprarles. Las páginas se volvieron más pesadas a medida que hojeaba los años recientes. Menos fotos,
visitas más cortas, conversaciones que giraban cada vez más en torno a los mercados financieros y oportunidades de inversión en lugar de la familia y los recuerdos compartidos. ¿Cuándo me había convertido en el banco de papá en lugar de simplemente papá? Cerré el álbum suavemente, pero no pude obligarme a devolverlo al estante. En cambio, lo sostuve contra mi pecho, sintiendo el peso de todos esos momentos capturados. Todo ese amor, esperanza y promesa que parecían haberse evaporado en algún lugar entre los sueños de la infancia y las realidades adultas. El reloj dio las 10:30, su péndulo de latón atrapando la luz de la lámpara mientras oscilaba de un lado a otro con precisión mecánica. Afuera, la nieve continuaba cayendo, cubriendo el jardín donde Carmen y yo habíamos plantado rosas, donde soñábamos con ver jugar a los nietos algún día. ¿Dónde me equivoqué? ¿Cuándo se convirtió mi muchacho en este extraño que veía mi hogar simplemente como un activo para ser liquidado? Me serví 2 dedos de whisky en mi vaso, el líquido ámbar atrapando la luz como oro líquido. El licor quemó ligeramente al bajar, calentándome desde adentro mientras me sentaba rodeado por los fantasmas de tiempos mejores, preguntándome si el hijo que había criado con tanto amor y esperanza todavía existía en algún lugar debajo del hombre que había salido por mi puerta esta noche. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la cocina, proyectando largas sombras sobre el piso de madera, mientras yo medía los granos de café con la precisión de un químico. El ritual familiar de moler, medir y preparar se había convertido en mi ancla en las horas desde que el sueño finalmente me reclamó alrededor de las 2 de la mañana. La cafetera cobró vida con un gorgoteo, mientras yo estaba de pie junto a la ventana, observando a los pájaros cardenales picotear las semillas que había esparcido ayer. La nieve cubría el bebedero para pájaros que Carmen había colocado con tanto cuidado, creando lo que ella llamaba una vista de postal invernal desde nuestro rincón de desayuno. El vapor se elevaba de mi taza mientras me sentaba a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había comido miles de veces, leído innumerables periódicos y tomado algunas de las decisiones más importantes de mi vida. Esta mañana se sentía diferente, sin embargo, cargada con la claridad que a veces sigue a una noche de insomnio y reflexión dolorosa. ¿Cuándo exactamente había cambiado Ricardo? La pregunta había circulado por mi mente como una mosca persistente, exigiendo atención. La boda. Ahí es cuando comenzó. Podía verlo ahora con la brutal honestidad que solo viene con la distancia y la decepción. Esos primeros meses después de la luna de miel, cuando la influencia de Paulina comenzó a remodelar las prioridades de mi hijo, como el agua desgastando la piedra. Sutil al principio, cenas dominicales perdidas debido a compromisos previos, llamadas telefónicas que se volvieron más cortas y más superficiales. Papá, no entiendes el mundo moderno. Sus palabras de la última cena de Navidad resonaron en mi memoria. Paulina había sonreído con aprobación cuando él lo dijo, sus dedos cuidados descansando posesivamente en su brazo. Caminé hacia el escritorio de roble que Carmen había heredado de su abuela, abriendo el cajón inferior donde guardaba la correspondencia antigua. Las cartas de Ricardo de la universidad yacían agrupadas en una caja de zapatos, atadas con la cinta azul que Carmen había usado para organizar todo en nuestra casa. Su letra había sido cuidadosa entonces, ansiosa. Querido papá, gracias por el cheque de la matrícula. Sé que te estás sacrificando por mi educación y prometo hacerte sentir orgulloso. No puedo esperar para trabajar contigo en el negocio algún día. ¿Trabajar conmigo? ¿Cuándo murió ese sueño? ¿Cuándo la asociación se convirtió en reemplazo y luego en despido? La transformación no había sido repentina. Había sido una erosión gradual del respeto y el afecto, cuidadosamente cultivada por una mujer que veía mi riqueza acumulada como su seguridad futura. Las quejas de Paulina sobre mi interferencia en su matrimonio, sus sugerencias de que yo estaba demasiado involucrado en las decisiones comerciales de Ricardo. Su campaña suave pero persistente para posicionarme como un obstáculo en lugar de un activo. El café se había enfriado en mi taza,
pero apenas lo noté. Las piezas de un rompecabezas que había estado demasiado ciego voluntariamente para ver finalmente estaban encajando. Las llamadas telefónicas cada vez más raras que venían solo cuando se necesitaba asistencia financiera. Las visitas de cumpleaños que se sentían obligatorias en lugar de amorosas. La forma en que los ojos de Ricardo se habían vuelto calculadores cuando me miraba, como si estuviera evaluando un inventario en lugar de saludar a su padre. Cuando el dinero se volvió más importante que el amor. El reloj de la cocina mostraba casi las 9 de la mañana. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Ricardo y Paulina probablemente estaban planeando su próximo enfoque, discutiendo estrategias para convencer al viejo terco de liquidar sus activos para su beneficio. El pensamiento debería haber dolido más de lo que lo hizo, pero en cambio, sentí algo inesperado asentándose en mi pecho. Una determinación fría y dura, que no había experimentado desde mis primeros días en el negocio inmobiliario, cuando los competidores habían subestimado al hombre tranquilo con la sonrisa cuidadosa. Había construido un imperio a través de la paciencia y el pensamiento estratégico. Había sobrevivido a desarrolladores más llamativos y superado crisis de mercado que habían destruido a hombres con la mitad de mi edad. Quizás era hora de recordarle a mi hijo que su padre no había acumulado riqueza siendo el tonto de nadie. El teléfono sonó, sobresaltándome de mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba el número de Ricardo. Y por un momento, consideré dejarlo ir al correo de voz. En cambio, contesté al cuarto timbre. «Hola, hijo». «Papá». Su voz no llevaba nada de la ira de anoche, reemplazada en su lugar por el encanto cuidadoso que había perfeccionado en los últimos años. Quería disculparme por mi estallido de ayer. A Paulina y a mí nos gustaría invitarte a cenar esta noche. A Bella Vista, tu favorito. Tenemos que hablar. 7 días de silencio se extendieron entre esa fría noche de enero y el momento en que mi teléfono volvió a sonar. Había pasado la semana manteniendo mis rutinas. Café matutino en la cocina. Lectura por la tarde en la biblioteca, paseos nocturnos por el vecindario cubierto de nieve. Pero debajo de los patrones familiares, mi mente trabajaba como un jugador de ajedrez estudiando la estrategia de un oponente. La llamada llegó mientras lavaba los platos de la cena, el simple ritual de agua tibia y jabón, proporcionando consuelo después de otra comida solitaria. El nombre de Ricardo apareció en el identificador, y lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. «Hola, hijo». «Papá». Su voz no llevaba nada de la ira de la semana pasada, reemplazada en su lugar por algo cuidadosamente modulado. Había estado pensando en nuestra conversación. A Paulina y a mí nos gustaría invitarte a cenar mañana por la noche. A Bella Vista, tu favorito. Tenemos que hablar. Bella Vista. Recordaba que era donde Carmen y yo habíamos celebrado nuestro aniversario cada año. El gesto se sentía calculado, como todo lo demás en esta llamada. ¿Sobre qué exactamente? Mantuve mi tono neutral, profesional, la voz que había usado en negociaciones inmobiliarias difíciles. Sobre tu futuro, papá. Estoy genuinamente preocupado por ti, viviendo solo en esa casa grande. Queremos discutir algunas opciones que podrían hacer tu vida más fácil. Opciones. Una palabra tan cuidadosa, cargada de implicaciones que aún no estaba listo para revelar. Está bien, Ricardo, a las 7 en punto. Perfecto. Haré la reserva. Después de colgar, me quedé en la cocina sosteniendo el teléfono inalámbrico, estudiando mi reflejo en la ventana oscura. 7 días me habían dado tiempo para pensar, planificar, hacer ciertos preparativos. Quizás era hora de que mi hijo aprendiera que su padre no había acumulado riqueza siendo el tonto de nadie. Esa noche, seleccioné mi ropa con el mismo cuidado que una vez elegí mi atuendo para reuniones de negocios cruciales. El traje azul marino que Carmen me había ayudado a elegir hace 3 Navidades. Ella había dicho que hacía que mis ojos parecieran más jóvenes. Una corbata color burdeos que sugería prosperidad sin ostentación. En el espejo, no vi al anciano indefenso que Ricardo aparentemente esperaba, sino a un hombre de negocios que había superado a oponentes más agudos que su propio hijo.
del escritorio de roble en mi estudio, recuperé el sobre manila que había colocado allí después de mis revelaciones matutinas. Dentro, documentos que había preparado mi abogada, más, algo que recordaría a todos los presentes cuánto tenían que perder al subestimarme. El taxi llegó puntualmente a las 6:30. A medida que el horizonte de la gran ciudad crecía a través de la ventana, sentí el peso familiar de papeles importantes en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mañana traería reconciliación o una lección sobre consecuencias. De cualquier manera, mi hijo estaba a punto de aprender que algunos padres todavía tenían dientes. La iluminación cálida y el jazz suave de Bella Vista no podían enmascarar la tensión que me esperaba en la mesa 7. Ricardo se levantó cuando me acerqué. Su sonrisa demasiado amplia, demasiado practicada. Paulina permaneció sentada, su maquillaje perfectamente aplicado reflejando la luz de las velas, mientras ofrecía un saludo que pertenecía a sus videos de redes sociales. «Papá, te ves maravilloso». El abrazo de Ricardo se sintió ensayado, una actuación para los comensales cercanos, en lugar de afecto genuino. Tomé la silla que me habían dejado, de cara a la pared, noté, mientras ellos dominaban las vistas de la entrada y las ventanas del restaurante. Incluso la disposición de los asientos se sentía estratégica. «Paulina, ¿te ves bien?». Asentí a mi nuera, cuyo teléfono yacía prominentemente junto a su vaso de agua, con la pantalla hacia arriba y lista. «Oh, Roberto, estamos tan contentos de que hayas aceptado reunirte». Su voz llevaba esa dulzura empalagosa que había perfeccionado para conversaciones difíciles. «Hemos estado terriblemente preocupados por ti». ¿Preocupados? Ahí estaba esa palabra de nuevo, el mismo lenguaje cuidadoso que Ricardo había usado por teléfono. Claramente habían ensayado esta conversación, tal vez incluso asignado roles. El camarero tomó nuestros pedidos de bebidas, vino para ellos, agua para mí. Había aprendido hace mucho tiempo que las negociaciones importantes requerían una claridad mental completa. Cuando se fue, Ricardo se inclinó hacia adelante con lo que probablemente pensó que era preocupación filial. «Papá, Paulina y yo hemos estado discutiendo tu situación, viviendo solo en esa casa, sin familia cerca si algo sucede. No ha pasado nada, hijo». Mantuve mi voz nivelada, aunque mis dedos encontraron el borde del sobre a través de la tela de mi chaqueta. «Soy perfectamente capaz». «¿Lo eres, sin embargo?» La interrupción de Paulina llegó con una risa que sonaba como vidrio rompiéndose. «Honestamente, Roberto, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una evaluación médica adecuada? Tienes 72 años. ¿72?» Lo dijo como una sentencia de muerte, su teléfono inclinándose ligeramente como si grabara nuestra conversación para algún propósito futuro. Ricardo buscó debajo de la mesa, recuperando un maletín de cuero que no había notado antes. Los clics metálicos de su apertura resonaron como disparos en el espacio íntimo del restaurante. «¿Encontramos una solución?», dijo, colocando una pila de papeles entre nosotros, con la floritura de un mago revelando su truco final. «El refugio del atardecer es una instalación hermosa, habitaciones privadas, personal médico en el lugar, programas de actividades». Las palabras me golpearon como golpes físicos. «El refugio del atardecer, un asilo de ancianos». Levanté el documento superior con manos que permanecieron firmes, a pesar del terremoto que ocurría debajo de mis costillas. «Ya hemos completado la mayor parte del papeleo», agregó Paulina servicialmente. «El proceso de admisión puede llevar semanas, pero hemos acelerado todo. ¿Podrías mudarte este viernes?» Viernes, a 3 días de distancia. Leí los formularios con la cuidadosa atención que una vez dediqué a contratos de millones de dólares, recomendaciones de evaluación médica, formularios de autorización financiera, modificaciones de testamento vital, mi firma requerida en una docena de lugares. Pero las de ellos ya adornaban cada página donde se necesitaba el consentimiento familiar. «Han estado ocupados», logré decir, mi voz sonando hueca en mis propios oídos. «Queremos lo mejor para ti, papá». El tono de Ricardo llevaba la paciencia de un padre explicando conceptos simples a un niño lento.
La casa es demasiada responsabilidad. El dinero de venderla asegurará que tengas una excelente atención por el resto de tu vida. El resto de mi vida, ¿con qué eficiencia lo planearon? Mi hogar vendido, mi independencia eliminada, mi riqueza administrada por familiares amorosos, que demostraron tanta tierna preocupación por mi bienestar. No voy a ninguna parte, dije en voz baja, colocando los documentos boca abajo sobre el mantel blanco. La risa de Paulina tintineó como campanas de viento en una tormenta. Oh, Roberto, no seas terco, ya está arreglado. No permitiré que controlen mi vida. Las palabras salieron más fuertes de lo que había pretendido, haciendo que las cabezas giraran en las mesas vecinas. El rostro de Ricardo se oscureció, su cuidadosa fachada agrietándose como hielo bajo presión. Controlar tu vida. Se inclinó hacia adelante agresivamente, su voz elevándose. Mírate. Apenas puedes manejar una simple conversación sin confundirte y ponerte a la defensiva. No estoy confundido acerca de nada, hijo. Empujé los documentos del asilo de ancianos hacia él con calma deliberada. Entiendo exactamente lo que están intentando hacer. El teléfono de Paulina se levantó ligeramente, inclinándose hacia nosotros como si estuviera capturando evidencia de mi supuesta inestabilidad. Sus labios se curvaron en anticipación como un gato observando a un ratón tropezar en una trampa. La taza de café de Ricardo estaba medio llena junto a su plato de pan, el vapor aún elevándose de la superficie oscura. Sus dedos envolvieron el asa con una intensidad que dejaba sus nudillos blancos. ¿Quieres pruebas de que no puedes cuidarte solo? Su voz llevaba un filo peligroso que nunca había escuchado antes. Algo salvaje y desesperado que transformó a mi hijo en un extraño. Bien, aquí está tu prueba. La taza de café se movió en cámara lenta, el brazo de Ricardo levantándose con precisión teatral. El líquido caliente formó un arco a través del aire cálido del restaurante, atrapando la luz de las velas como un arco iris marrón antes de salpicar mi cara y pecho. El calor golpeó primero, no hirviendo pero lo suficientemente agudo como para hacerme estremecer involuntariamente. El café corrió por mi mejilla, empapando mi corbata color burdeos y mi chaqueta azul marino, las gotas esparcidas por el mantel blanco como evidencia en la escena de un crimen. ¡Miren! Ricardo golpeó la taza vacía contra su platillo con fuerza suficiente para romper la porcelana. Acabo de arrojarte café y eres demasiado viejo y débil para siquiera responder. Simplemente te sientas ahí como un niño indefenso. La risa encantada de Paulina cortó el silencio conmocionado del restaurante. Exactamente. Ni siquiera puede defenderse. Esto es exactamente a lo que nos referimos sobre su condición deteriorada. A nuestro alrededor, la conversación se había detenido. Los camareros se congelaron con platos equilibrados en sus brazos. Una mujer en la mesa de al lado se cubrió la boca con horror, mientras su acompañante buscaba su teléfono, aunque no estaba claro si para llamar a seguridad o grabar el espectáculo. Busqué mi servilleta con movimientos que se sentían mecánicos, robóticos. El lino crujiente absorbió el café de mi mejilla, mientras mi mente procesaba lo que acababa de ocurrir. Mi propio hijo, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, cuya matrícula universitaria había pagado, cuyos fracasos comerciales había perdonado una y otra vez, acababa de humillarme en público para probar que yo estaba indefenso. Las manchas de café se extendieron por mi camisa como flores oscuras floreciendo. Podía oler el aroma amargo mezclado con el perfume de Paulina y el aire con aroma a ajo del restaurante. Mis manos se movieron con deliberada precisión, doblando la servilleta sucia en un cuadrado ordenado antes de colocarla junto a mi vaso de agua intacto. Ricardo se recostó en su silla con satisfacción salvaje, su respiración pesada por la adrenalina y la rabia. Ahí, ahora todos pueden ver con qué estamos lidiando. Un anciano que ni siquiera puede protegerse de un simple accidente. Paulina asintió con entusiasmo, su teléfono ahora grabando abiertamente. Esto será la documentación perfecta para la evaluación médica, evidencia clara de capacidad disminuida para responder a situaciones sociales básicas.
El jefe de sala se acercó a nuestra mesa con pasos cuidadosos, su compostura profesional intacta, a pesar de la angustia obvia en sus ojos. Señor, ¿está todo bien? ¿Le gustaría que llamáramos a alguien? Todo está bien, dije en voz baja, mi voz resonando claramente en el restaurante antinaturalmente silencioso. Solo una discusión familiar que se calentó un poco. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo los bordes crujientes de documentos, que representaban 7 décadas de planificación cuidadosa y pensamiento estratégico. Mis dedos se cerraron alrededor de papeles que recordarían a todos los presentes, particularmente a mi hijo y a su calculadora esposa, que algunos padres todavía poseían dientes muy afilados. La servilleta doblada en un cuadrado perfecto bajo mis dedos, cada pliegue deliberado y preciso. Las manchas de café oscurecían mi camisa como insignias de la crueldad de mi hijo, pero mis manos permanecieron firmes mientras colocaba el lino junto a mi vaso de agua. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de 72 años y los ojos de cada cliente en bella vista sobre mí. Ricardo se recostó en su silla con satisfacción salvaje, mientras Paulina sostenía su teléfono como un arma, lista para documentar mi inevitable colapso. En cambio, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. El cheque emergió crujiente y prístino, su superficie blanca atrapando la cálida iluminación del restaurante. $1.000.000, escrito con mi letra cuidadosa, fechado hace 3 días. Páguese a la orden de Ricardo Dean, el nombre completo de mi hijo en tinta azul que se había secado con tanta esperanza. Este cheque de $1.000.000 estaba destinado a tu nuevo emprendimiento comercial. Mi voz resonó claramente a través del comedor repentinamente silencioso. Lo tenía preparado. Después de nuestra primera conversación, antes de entender en qué te habías convertido. La arrogancia de Ricardo se evaporó como el vapor de su taza de café. Sus ojos fijos en el cheque con la intensidad de un hombre que se ahoga y ve la orilla. ¿Papá? ¿Qué estás...? Pero ahora veo que no eres digno de él. El primer rasgado fue fácil, limpio y satisfactorio, partiendo el cheque a lo largo a través de la cantidad de $1.000.000. Le arrojaste café a tu propio padre para demostrar que estaba indefenso. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Ricardo se lanzó hacia adelante, su silla raspando contra la madera dura mientras intentaba alcanzarlo desesperadamente a través de la mesa. Sus dedos agarraron el aire mientras yo sostenía las 2 mitades fuera de su alcance. El teléfono de Paulina cayó al suelo ruidosamente, sus instintos de redes sociales abrumados por la realidad de ver desaparecer una fortuna. «Roberto, detente. Podemos discutir esto. Podemos solucionarlo todo». El segundo rasgado fue transversal, creando 4 piezas perfectas que revolotearon como hojas de otoño sobre el mantel blanco. Cada fragmento contenía una porción de la suma astronómica que habría resuelto todos sus problemas financieros, financiado los sueños de Ricardo, asegurado su comodidad suburbana. Demasiado tarde. Elegiste tu camino cuando decidiste que yo no era más que un obstáculo para tu herencia. Esparcí los pedazos sobre la superficie de la mesa, creando un mosaico de papel de oportunidad destruida. Querías meterme en un asilo y vender mi casa. Me humillaste en público para probar que era incapaz de defenderme. Las manos de Ricardo se revolvieron entre los fragmentos del cheque, como un niño tratando de volver a armar un juguete destrozado. Podemos pegarlo con cinta adhesiva. Los bancos honrarán cheques reconstruidos con la documentación adecuada. Los bancos no honran cheques que nunca existieron. Me quité una última gota de café de la mejilla con tranquila dignidad. Adiós, hijo. El jefe de sala se hizo a un lado mientras yo caminaba hacia la salida, mis pasos firmes a pesar de las revelaciones de la noche. Detrás de mí, escuché el susurro agudo de Paulina y los cálculos desesperados de Ricardo, ya planeando su próximo movimiento en una guerra que habían comenzado, pero no podían ganar. El aire nocturno de la gran ciudad se sentía limpio contra mi cara mientras salía a la acera, dejando atrás no solo un restaurante, sino una relación que había muerto en el momento en que mi hijo eligió la codicia sobre el amor. En el bolsillo de mi chaqueta,
Los documentos reales permanecían guardados de forma segura. Papeles que asegurarían que la lección de esta noche fuera solo el comienzo de su educación. Algunos padres crían a sus hijos con una guía suave. Otros deben enseñar lecciones más duras sobre el respeto, la dignidad y las consecuencias de traicionar la confianza familiar. La verdadera educación de mi hijo acababa de comenzar. Llegó marzo con la promesa de la primavera, aunque los escalofríos del invierno aún persistían en el aire matutino. Habían pasado 3 semanas desde el incidente en el restaurante. 3 semanas de relativa calma que se sentían como la calma antes de una tormenta que sabía que venía. Estaba atendiendo mi ritual matutino de café cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, vi a la señora García, de 2 casas más abajo, sosteniendo su correo con la postura decidida de alguien que trae noticias. «Buenos días, Roberto». Su sonrisa llevaba esa peculiar mezcla de preocupación y curiosidad que señala el chisme del vecindario. «Espero que no te importe que pase, pero he estado escuchando algunas cosas preocupantes». La cafetera gorgoteaba detrás de mí mientras la invitaba al vestíbulo, manteniendo la conversación lejos de mis espacios privados. «¿Qué tipo de cosas, señora García?» «Bueno, varias personas han mencionado que podrías estar teniendo algunos problemas de salud. ¿Problemas de memoria, tal vez?» Cambió su peso de un pie a otro, claramente incómoda con su papel de mensajera. «La gente está preocupada por ti viviendo solo». Problemas de memoria. Así que había comenzado. Aprecio la preocupación, pero me siento maravilloso. Mi mente está tan aguda como siempre. Su alivio fue visible, pero temporal. Oh, me alegra mucho escuchar eso. Aunque tengo que preguntar, ¿estás recordando tomar tus medicamentos? Hubo algunos comentarios sobre recetas perdidas, medicamentos que nunca me habían recetado para condiciones que no tenía. La campaña era más sofisticada de lo que esperaba. Después de que la señora García se fue, el teléfono sonó. Luego sonó de nuevo y otra vez. «Roberto, soy Carlos Mendoza de la Asociación de Bienes Raíces». Su voz llevaba una preocupación profesional envuelta en una amistad genuina. «Escucha, recibí una llamada de tu hijo ayer. Mencionó que has estado teniendo algunos problemas para administrar tus finanzas. Preguntó si conocía a algún buen asesor de cuidado de ancianos. Carlos, habíamos hecho negocios juntos durante 20 años. Ricardo te contactó directamente. Parecía genuinamente preocupado. Dijo que habías estado olvidando pagar facturas, confundiéndote con los extractos bancarios. Le dije que siempre había sido muy astuto, pero...». Su pausa decía mucho. «Bueno, la gente cambia a medida que envejece. No hay vergüenza en pedir ayuda». 3 llamadas más siguieron el mismo patrón. Diferentes amigos, preocupaciones idénticas, todas rastreadas hasta conversaciones con Ricardo. Cada persona que llamó había sido contactada por separado, alimentada con historias específicas sobre mis capacidades en declive, mi incapacidad para manejar tareas básicas. Para la tarde, entendí el alcance de su campaña, sistemática, coordinada, diseñada para crear un rastro documental de preocupación comunitaria que pudiera apoyar una acción legal. Abrí mi computadora portátil, una habilidad que aparentemente contradecía su narrativa sobre mi incompetencia tecnológica, y busqué las cuentas de redes sociales de Paulina. Lo que encontré fue una obra maestra de manipulación. Publicaciones en Facebook sobre desafíos familiares y decisiones difíciles sobre padres ancianos. Historias de Instagram buscando consejos para cuando los parientes ancianos rechazan la ayuda. Contenido cuidadosamente elaborado que la pintaba como una nuera devota, luchando con un anciano obstinado, que no podía reconocer sus propias limitaciones. La sección de comentarios reveló el verdadero genio de su enfoque. Docenas de respuestas de amigos y extraños ofreciendo simpatía, compartiendo experiencias similares, reforzando la narrativa de que yo era una persona mayor típica en negación sobre sus habilidades en declive. Es tan desgarrador cuando pierden la noción de su propia condición. ¿Has considerado los procedimientos de tutela? A veces es la única forma de protegerlos.
Mi madre era igual. Estás haciendo lo correcto al intervenir. Cada comentario se basaba en los otros, creando un monumento digital a mi supuesta incompetencia. Paulina había recurrido a la multitud para asesinar mi carácter, convirtiendo las redes sociales en un arma de destrucción familiar. Tomé capturas de pantalla metódicamente, construyendo mi propio archivo de evidencia mientras mi teléfono continuaba sonando con amigos y conocidos preocupados. Cada llamada seguía el guión que Ricardo había proporcionado. Problemas de memoria, confusión financiera, preocupaciones de seguridad, preocupación familiar. Para la noche, tenía 17 contactos documentados, 6 publicaciones en redes sociales y una imagen clara de su estrategia. Estaban construyendo un caso de incompetencia, reuniendo apoyo comunitario para la intervención, creando justificación para el mismo asilo de ancianos que habían descrito en Bella Vista. Pero habían cometido un error crucial en su campaña. Habían asumido que yo era el anciano indefenso que querían que fuera, incapaz de reconocer la manipulación sofisticada o montar una defensa efectiva. Marqué el número de mi abogada, escuchando el tono familiar mientras organizaba mis archivos de evidencia. Algunas guerras se libran con armas, otras requieren estrategia, documentación y la aplicación cuidadosa de la experiencia legal. Las oficinas legales de Vargas y Asociados ocupaban el piso 15 de un rascacielos en el centro de la ciudad. Su sala de conferencias con paneles de caoba dominaba las aguas grises del lago. Esparcí mi documentación sobre la mesa pulida mientras mi abogada, la licenciada Elena Vargas, revisaba cada pieza con precisión profesional. Los estatutos sobre abuso de ancianos son bastante claros, Roberto. Se ajustó las gafas de lectura, examinando las capturas de pantalla de las redes sociales de Paulina. Difamación, acoso, intento de explotación financiera. Han creado un caso impresionante contra ellos mismos. La ironía no se me escapó. Mientras Ricardo y Paulina planeaban mi caída legal, habían estado documentando sus propios crímenes, pero aún no habían terminado. Esa tarde, recibí una llamada del Departamento de Seguridad del banco. Señor Dean, esto es con respecto a la visita de su hijo ayer. Él afirmó que usted sufría de demencia e intentó acceder a sus cuentas como su cuidador. Ricardo había pasado de los chismes a la acción concreta, probando si su narrativa pública podía anular los protocolos de seguridad del banco. El intento había fallado. Mis cuentas permanecieron seguras detrás de capas de protección que había establecido hace décadas, pero reveló la escalada de su campaña. 2 días después, una trabajadora social llamó a mi puerta. Señor Dean, soy Jennifer Walsh de los servicios sociales. Hemos recibido informes de preocupación sobre su bienestar. Era más joven que Paulina, vestida profesionalmente, llevando una tableta con el aire de alguien acostumbrado a visitas domiciliarias difíciles. La invité a pasar, reconociendo esto como otro campo de batalla en la guerra de mi hijo. Los informes sugieren un posible deterioro cognitivo, problemas de manejo de medicamentos y preocupaciones familiares sobre su seguridad viviendo solo. Su tono era neutral, clínico. Estoy aquí para realizar una evaluación de bienestar. Durante las siguientes 2 horas, probó todo. Recuperación de memoria, habilidades para resolver problemas, gestión financiera, conocimiento de medicamentos, conciencia de seguridad en el hogar. Realicé cada tarea con la competencia de un hombre que había dirigido múltiples negocios y administrado carteras inmobiliarias complejas durante 4 décadas. El señor Dean demuestra una excelente función cognitiva, mantiene su hogar adecuadamente y muestra una clara comprensión de sus asuntos financieros. Escribió en su tableta, sin evidencia de las preocupaciones reportadas. El examen médico vino después, organizado por Ricardo a través de su abogado, pero realizado por mi médico de 15 años. El doctor Martínez me había visto pasar por neumonía, el cáncer de Carmen y los cambios naturales del envejecimiento. Su evaluación fue exhaustiva e inequívoca. Físicamente robusto para 72 años. Cognitivamente agudo, sin signos de demencia o problemas de manejo de medicamentos. El paciente demuestra capacidad completa para la vida independiente
y la toma de decisiones financieras. Cada evaluación profesional fortaleció mi posición mientras debilitaba la de ellos. Pero la campaña de Paulina en las redes sociales se intensificó en respuesta. Sus publicaciones se volvieron más dramáticas a medida que la realidad contradecía su narrativa. Con el corazón roto por la intervención fallida de hoy, cuando los parientes ancianos manipulan a los profesionales, las familias se sienten impotentes. Cuidado de ancianos, familia, luchas. Otro revés para conseguirle a papá la ayuda que necesita. El sistema falla cuando las personas mayores se presentan bien durante las evaluaciones, pero luchan en la vida diaria, buscando consejos de otros que enfrentan desafíos similares. Ella estaba convirtiendo sus derrotas en evidencia del fracaso del sistema para proteger a las personas mayores vulnerables, manteniendo su narrativa de víctima mientras escalaba la presión pública. Mientras tanto, Ricardo visitó a 3 abogados diferentes, buscando a alguien dispuesto a presentar procedimientos de tutela con evidencia insuficiente. Cada consulta le costó dinero que no podía permitirse mientras producía el mismo resultado. Ningún abogado competente tomaría un caso esta semana, pero el fracaso solo los hizo más peligrosos. Tu padre se arrepentirá de oponerse a nosotros. Escuché a Ricardo decirle a Paulina durante una llamada telefónica que había grabado, legalmente ya que ocurrió en mi propiedad, cuando habían venido a recoger el bolso olvidado de Paulina de su emboscada en el restaurante. La respuesta de Paulina me heló más que sus amenazas. Las redes sociales son solo el comienzo. Si los canales legales no funcionan, encontraremos otras formas de hacer su vida imposible. Me senté en mi biblioteca esa noche, rodeado de documentación de sus ataques fallidos y amenazas crecientes. Las evaluaciones profesionales probaron mi competencia. Las consultas legales confirmaron la debilidad de su caso. Las instituciones financieras protegieron mis activos. Sin embargo, algo en la voz de Paulina sugería que se estaban preparando para abandonar por completo la pretensión legal. Abrí mi caja fuerte una vez más, recuperando documentos que esperaba nunca usar. Si querían escalar más allá de la ley y la razón, descubrirían que algunos ancianos tenían dientes más afilados de lo que sugería su apariencia envejecida. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La mesa de conferencias de Caoba en Vargas y Asociados brillaba bajo el sol de la tarde que entraba a través de las imponentes ventanas del centro de la ciudad. Esparcí mis archivos cuidadosamente organizados sobre su superficie pulida, mientras la licenciada Elena Vargas revisaba cada documento con la precisión metódica que le había valido su reputación, como la principal abogada de derecho de ancianos de la ciudad. ¿Está absolutamente seguro de esta decisión, señor Dean? Levantó la vista de las modificaciones del borrador del testamento. Sus gafas de lectura reflejaban la luz de la tarde. La desheredación completa es irreversible una vez ejecutada adecuadamente. Absolutamente seguro. Enderecé los papeles con cuidado deliberado. Mi hijo ha demostrado su verdadero carácter a través de meses de acoso sistemático. Estos documentos lo prueban. Ella asintió, volviendo al archivo de evidencia que yo había compilado. Capturas de pantalla de las publicaciones difamatorias de Paulina en las redes sociales. Transcripciones de audio de las llamadas telefónicas amenazantes de Ricardo. Declaraciones de testigos de vecinos sobre su campaña de intimidación. Informes médicos y de servicios sociales confirmando mi completa competencia. Esta documentación de acoso es exhaustiva, murmuró, escaneando los informes de seguridad bancaria sobre el intento de acceso a la cuenta por parte de Ricardo. Combinado con los intentos fallidos de tutela, tiene un caso sólido para una desheredación justificada. 2 horas después, firmé el Nuevo Testamento con 2 testigos presentes, viendo desaparecer el nombre de mi hijo de mi patrimonio, a favor de la Fundación Educativa Infantil, el Grupo de Defensa del Cuidado de Ancianos y el Fondo de Mejoras de la Biblioteca Pública, organizaciones que usarían mi riqueza para ayudar a las personas en lugar de explotarlas. Los documentos se sentían más pesados en mi maletín mientras regresaba a casa, cargando el peso de 72 años de sabiduría acumulada y el amargo conocimiento de que algunos hijos
se convierten en extraños que usan rostros familiares. Esa noche, marqué el número de Ricardo desde mi estudio, la misma habitación donde una vez había planeado su educación universitaria y soñado con trabajar junto a él en el negocio familiar. «Papá», su voz llevaba una esperanza cautelosa, probablemente preguntándose si meses de fracasos legales finalmente habían roto mi resistencia. «Hijo, he estado pensando en todo lo que ha pasado entre nosotros». Mantuve mi tono cuidadosamente medido, ni hostil ni cálido. «Quiero discutir nuestro futuro juntos. Todo. Finalmente». El alivio inundó su respuesta. «Sabía que entrarías en razón eventualmente, viejo». Paulina dijo que solo estabas siendo terco, pero le dije que verías la razón. «Viejo». Incluso en lo que creía que era una victoria, no pudo resistir la crueldad casual que se había convertido en su marca registrada. «Tengo una sorpresa para ti», continué, abriendo mi maletín para verificar que las copias del Nuevo Testamento estuvieran listas. «Reunámonos mañana por la noche en Bella Vista, a las 7 en punto. Quiero arreglar todo entre nosotros de una vez por todas». «¿Bella Vista? Eso es perfecto, papá. El mismo lugar donde tuvimos nuestro malentendido. Muy simbólico. Malentendido». Su eufemismo para arrojarme café en la cara mientras intentaba obligarme a entrar en un asilo de ancianos. «Trae a Paulina», agregué. «Ella debería escuchar lo que tengo que decir». Después de colgar, me senté en el atardecer, rodeado de los libros y recuerdos que me habían sostenido a través de meses de guerra familiar. Mañana por la noche terminaría este conflicto permanentemente, pero a diferencia de los ataques burdos de mi hijo, mi resolución se basaría en la ley, la documentación y el tipo de pensamiento estratégico que me había hecho exitoso mucho antes de que él naciera. Abrí la caja fuerte una última vez, recuperando el sobre que contenía no solo documentos legales, sino la esencia cristalizada de la decepción de un padre, transformada en acción decisiva. Algunas lecciones se enseñan con paciencia y comprensión. Otras requieren el corte rápido y limpio de consecuencias que no se pueden negociar, manipular ni deshacer. Bella Vista se sentía diferente cuando entré con mi carpeta de documentos bajo el brazo, la misma iluminación cálida, el mismo jazz suave. Pero esta vez caminé por el comedor como un hombre armado con la verdad en lugar de esperanza. El jefe de sala me llevó a la mesa 7, la misma mesa donde mi hijo me había humillado hace 3 meses. Ricardo y Paulina ya estaban sentados, sus rostros brillantes de anticipación. Se vistieron bien para lo que creían que sería su cena de victoria. Ricardo con su mejor traje, y Paulina con joyas que probablemente yo había ayudado a financiar a través de generosidades pasadas. «Papá, te ves maravilloso». Ricardo se puso de pie para abrazarme, su actuación de afecto filial casi convincente. «Estoy tan contento de que finalmente vayamos a solucionar todo». Paulina sonreía a su lado, con su teléfono discretamente posicionado para lo que indudablemente planeaba documentar como su triunfo sobre el anciano obstinado. Coloqué mi carpeta sobre la mesa entre nosotros con el mismo cuidado deliberado que una vez usé para contratos inmobiliarios importantes. Prometí una sorpresa. Aquí está. El primer documento que saqué fue una copia de mi Nuevo Testamento, fechado ayer mismo y con el sello oficial de Vargas y Asociados. Lo puse directamente frente a Ricardo, observando cómo su expresión ansiosa vacilaba mientras comenzaba a leer. «Esto es imposible». Su voz se quebró al llegar a la cláusula de desheredación. «No puedes hacerme esto. Puedo y lo he hecho». Saqué el segundo conjunto de documentos, evidencia de su campaña de acoso compilada durante meses de cuidadosa documentación. También tengo registros completos de sus intentos de destruir mi reputación, acceder a mis cuentas y obligarme a recibir atención institucional. El rostro de Paulina perdió el color al reconocer sus propias publicaciones en redes sociales, impresas en nítido blanco y negro, con marca de tiempo y anotadas con precisión legal. El cultivo cuidadoso de la simpatía de la comunidad, las falsas afirmaciones sobre mi estado mental,
la coordinación con la manipulación de Ricardo, todo expuesto en documentación profesional. Impugnaremos esto en la corte, chilló, lo suficientemente fuerte como para hacer girar cabezas en las mesas vecinas. Claramente no eres competente para tomar estas decisiones. Sonreí por primera vez esa noche, abriendo la sección final de la carpeta. ¿Usando qué evidencia? Estas evaluaciones médicas que confirman mi completa competencia. ¿Estos informes de servicios sociales que me libran de todas las preocupaciones? ¿O tal vez estos registros de seguridad bancaria que muestran los intentos fallidos de Ricardo de fraude financiero? Cada documento aterrizó en la mesa como un clavo en su ataúd. Evaluaciones profesionales de médicos, trabajadores sociales y abogados. Transcripciones de audio de las llamadas telefónicas amenazantes de Ricardo. Capturas de pantalla de las publicaciones difamatorias de Paulina, con análisis legal de su contenido calumnioso. Ricardo agarró la copia del testamento, escaneando desesperadamente en busca de lagunas que no existían. La Fundación Educativa, el Grupo de Defensa de Ancianos. Le estás dando todo a extraños en lugar de a tu propio hijo. Estoy dando mi riqueza a organizaciones que ayudan a las personas en lugar de explotarlas. Me recosté en mi silla, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Organizaciones que entienden la diferencia entre cuidado y manipulación. La compostura de Paulina se rompió por completo. Esto es una locura. Éramos tu familia. Estábamos tratando de ayudarte. Intentando que me declararan incompetente. Esparciendo mentiras sobre mi estado mental, tratando de obligarme a entrar en un asilo para robar mi casa. Reuní los documentos metódicamente, mi voz nunca subiendo por encima del nivel de conversación. La ayuda generalmente no implica humillación pública y fraude financiero. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Meses de acoso sistemático documentados con la precisión de un hombre de negocios exitoso, que había aprendido a protegerse exactamente de este tipo de comportamiento depredador. El rostro de Ricardo pasó por la conmoción, la negación, la ira, y finalmente una negociación desesperada que habría sido patética si no fuera tan calculadora. Papá, por favor, podemos arreglar esto, cambiaré. Paulina se disculpará. Probaremos que merecemos, ya han probado lo que merecen. Me levanté, dejando los documentos esparcidos sobre la mesa como escombros de sus sueños demolidos. Adiós, Ricardo. Adiós, Paulina. Lo último que escuché mientras me alejaba fue el llanto histérico de Paulina y los susurros frenéticos de Ricardo sobre abogados y apelaciones. La agonía de la codicia disfrazada de amor familiar. Afuera, el aire de primavera de la ciudad se sentía limpio y lleno de posibilidades. 3 meses después, me senté en la sección infantil de la biblioteca pública, rodeado de un círculo de rostros jóvenes ansiosos, mientras pasaba las páginas de Donde viven los monstruos. El sol de junio entraba a raudales por las altas ventanas, calentando el rincón de lectura donde me había convertido en voluntario habitual. «Señor Dean, ¿nos leerá otra historia?», preguntó Sofía, una niña de 6 años con coletas y entusiasmo desdentado. «Por supuesto, cariño. ¿Cuál te gustaría?». La emoción de los niños era contagiosa. Su afecto genuino, un bálsamo para las heridas que no me había dado cuenta de que necesitaban sanar. Estas sesiones de lectura semanales se habían convertido en lo mejor de mi semana, prueba de que algunas relaciones podían construirse sobre la alegría en lugar de la obligación. Después de que los padres recogieron a los niños, caminé 3 cuadras hasta el café italiano, donde mi grupo de almuerzo de los martes ya estaba reunido. Carlos Mendoza me hizo señas para que fuera a nuestra mesa habitual junto a la ventana. «Roberto, te ves mejor cada vez que te veo». Margarita, una maestra jubilada, sonrió cálidamente cuando me uní a ellos. «La jubilación te sienta bien. La libertad me sienta bien», corregí suavemente, acomodándome en mi silla con la satisfacción de un hombre que finalmente había aprendido la diferencia. Hablamos de libros, jardinería y la próxima recaudación de fondos de la biblioteca,
donde mi donación financiaría un nuevo programa de lectura para niños. Conversaciones simples entre personas que disfrutaban de la compañía del otro, sin agendas ocultas ni cálculos financieros. Esa tarde, trabajé en mi jardín, cuidando los tomates y las rosas que Carmen había plantado hace años. La casa se sentía viva de nuevo, llena de amigos que pasaban a tomar café y vecinos que tomaban prestados libros de mi extensa biblioteca. Las mismas habitaciones que habían hecho eco de soledad ahora zumbaban con una conexión humana genuina. Adentro, encontré una pila de cartas esperando en mi escritorio. Notas de agradecimiento de las organizaciones benéficas que habían recibido mis donaciones, cada una detallando cómo se estaba utilizando el dinero. Becas para niños desfavorecidos, financiamiento para investigación médica, programas de defensa del cuidado de ancianos que protegían a las personas mayores vulnerables de exactamente el tipo de explotación que Ricardo y Paulina habían intentado. Una carta llamó particularmente mi atención, de una joven cuya matrícula universitaria había sido cubierta por la Fundación Educativa. Su gratitud era honesta y específica, describiendo cómo la beca había cambiado la trayectoria completa de su familia. Esto era legado, no la herencia con derecho que mi hijo había exigido, sino un impacto real en vidas que necesitaban esperanza en lugar de limosnas. Al acercarse la noche, me senté en mi biblioteca con una taza de té y la última biografía que había estado disfrutando. El teléfono permanecía felizmente silencioso, sin llamadas desesperadas de Ricardo rogando reconciliación, sin amenazas de Paulina sobre desafíos legales que nunca se materializarían. Solo un silencio pacífico roto, solo por el suave tic-tac del reloj de la repisa y el susurro de las páginas al pasar. A través de la ventana, podía ver a la señora García cuidando sus rosas al lado. Ella saludó cuando me vio. El simple gesto de una vecina que se había convertido en amiga después de que el drama familiar tóxico había terminado. Conexiones comunitarias construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación de sangre. Los documentos en mi caja fuerte permanecieron intactos. Protecciones legales a las que nunca necesitaría acceder, porque la amenaza que habían sido diseñadas para contrarrestar se había eliminado a sí misma a través de su propia codicia y crueldad. A veces, las mejores victorias eran las silenciosas, donde la justicia emergía naturalmente de las elecciones que hacían las personas en lugar de los castigos que recibían. Había pasado 72 años aprendiendo que la familia significaba más que genética, que el amor requería respeto para sobrevivir, y que algunas relaciones eran demasiado tóxicas para salvarse, independientemente de su historia. La lección más difícil había sido descubrir que protegerse de la explotación a veces significaba aceptar la pérdida de personas que una vez habías atesorado. Pero al liberar esa conexión envenenada, había encontrado espacio para relaciones que nutrían en lugar de drenar, amigos que apreciaban en lugar de calcular, y una comunidad que valoraba la contribución sobre la herencia. La tarde de verano se extendía por delante, llena de placeres tranquilos y paz genuina. El tipo de satisfacción que el dinero no podía comprar, pero la sabiduría podía crear. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.